Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Activa Televisión. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en este programa que hacemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que esto es un programa interactivo donde usted tiene participación a través de nuestras líneas telefónicas, el 787-296-9888, 787-296-9888. Muchas cosas interesantes pasando acá en Puerto Rico. Y vamos a estar hablando con ustedes durante este ratito de programación de muchos temas. Hemos invitado a Juan Mercado, el candidato independentista a la comisaría residente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Pique de Falú. Gracias a ti, Falú, y saludos a los puertorriqueños que nos escuchan y nos ven. En este programa habla todo el mundo, todo el liderato de Puerto Rico, PNP, populares, independentistas, rigalengos. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hablar acá en el programa y hoy le tocó el turno a Juan Mercado, candidato a comisionado residente del Partido Independentista puertorriqueño. Eso no es una contradicción que el Partido Independentista puertorriqueño tenga un candidato a comisionado residente cuando ustedes han planteado que la nación norteamericana está en Puerto Rico como método de botín de guerra, que somos una colonia, que nos tienen sometidos. Bueno, Luis Enrique, en términos generales, el Partido Independentista ve a la posición de comisionado residente como la establece el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, esta posición creada en el año 1900 bajo la ley Jones, era un embajador, funcionaba a manera de un embajador de Puerto Rico en Washington, ante las agencias federales. Sin embargo, esta posición fue evolucionando hasta que el Congreso de los Estados Unidos en el año 1902 le permite tener un escaño a Puerto Rico y a los territorios para que estos se expresaran ante el Congreso. Sin embargo, no tienen el derecho a voto. Nosotros vemos en la posición del comisionado residente independentista como un mecanismo para denunciar la falta de democracia que existe en los Estados Unidos a consecuencia del régimen colonial. Entonces proponemos una discusión sensata del asunto político puertorriqueño y lo vemos como el mecanismo que nos llevará a la independencia. En consecuencia, el Partido Independentista puertorriqueño ve al comisionado residente a la posición de comisionado residente como una que tiene muchas facetas, como la veo yo, por un lado, de denuncia al problema colonial y por otro lado, de denuncia a la actividad del gobierno federal en Puerto Rico. Pero para que usted quiera llegar a una posición de un gobierno que no valida la posición con voto, sino más bien lo que tendría derecho al pataleo, y el pataleo cuando ellos así lo dispongan. Bueno, nosotros plantearíamos, acuérdate que Washington no se limita únicamente a Capitol Hill. Washington existe también Embassy Row y también la Organización de Estados Americanos. Es decir, que al ser Washington una nación donde existen o coexisten distintas organizaciones políticas, pues nosotros plantearíamos que sería una posición ideal para la denuncia de la falta de democracia del pueblo de los Estados Unidos al tener al pueblo de Puerto Rico sometido a este régimen colonial. ¿Por qué a Puerto Rico le conviene, según usted, la independencia versus otro estatus? Bueno, la realidad es que el estatus colonial que existe hoy día en Puerto Rico ha sido parte del problema en cuanto al retraso y a la falta de desarrollo económico. Gran parte de los puertorriqueños, más del 50%, están sometidos al régimen de pobreza. Puerto Rico tiene las tasas de participación más bajas en el mundo. Participación económica. Tenemos también un problema muy serio con la delincuencia. Y son problemas relacionados al estatus de los Estados Unidos, de Puerto Rico. Un estatus que no está necesariamente desligado del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros planteamos que la independencia es el único mecanismo para integrarnos al resto del mundo, por un lado, y tener la capacidad de interactuar de igual a igual con otros países, pero al mismo tiempo de superar el lastre económico que ha constituido para los puertorriqueños el régimen colonial,
que en última instancia ha servido a los intereses norteamericanos, tomando en cuenta que quienes toman las decisiones fundamentales de los puertorriqueños son personas por las que no hemos votado ni hemos participado en su selección. Y que usted quisiera llegar al Congreso que rige los destinos de esa nación para estar allí, a pesar de eso que usted plantea, bueno, de que nos tienen colonizados. Yo quiero llegar al Congreso para denunciar la falta de democracia de los Estados Unidos al mantener un régimen colonial, como un mecanismo de denuncia, como un mecanismo de exposición de la lacra colonial que existe en los Estados Unidos y la falta de democracia a consecuencia de la tenencia de ciudadanos de su país bajo un régimen colonial. Los estadistas plantean que a Puerto Rico le conviene la estadidad, que Puerto Rico se convierta en un estado de la nación norteamericana, para que Puerto Rico pues no vaya a la deriva, ¿verdad? Y plantean que por lo que hay que mirar son repúblicas en el mundo que están en una situación difícil comparado con Puerto Rico. Los estadolibristas dicen que esto, mira, es lo mejor que hay, que seguimos siendo puertorriqueños, seguimos sintiendo el orgullo, seguimos comiendo alcapurria, seguimos celebrando Miss Universe, seguimos celebrando las peleas de boxeo, pero que no nos quiten la ciudadanía americana ni los fondos federales. Licenciado, ¿cómo usted puede analizar eso para entonces abrir el cuadro telefónico y coger llamadas aquí con preguntas para Juan Mercado, candidato a comisionado residente del Partido Independentista Puertorriqueño? Bueno, Luis Enrique, yo planteo que en términos generales la estadidad es una determinación por parte de los Estados Unidos, no implica necesariamente la voluntad de los puertorriqueños. Pero si los puertorriqueños votaran mayoritariamente por ese estatus y Estados Unidos quisiera tener un estado más, podría pasar. Podría pasar, pero sería a base de los mejores intereses de los Estados Unidos. Nosotros lo que estamos procurando son los mejores intereses de los puertorriqueños, no los mejores intereses de los Estados Unidos. Y los mejores intereses de los puertorriqueños sería Puerto Rico siendo un país libre versus Puerto Rico perteneciendo a la primera potencia del mundo. Yo creo que Puerto Rico puede lograr más crecimiento económico bajo un régimen, bajo un régimen independiente, como un país independiente, tomando en consideración una cosa: hay 17 países pequeños como Puerto Rico, cuyo crecimiento económico nos supera por mucho. No solamente eso, sino que Puerto Rico tendría la capacidad no solamente de integrarse comercialmente a un país, sino de interactuar de igual a igual a otros países. Yo creo que la independencia es la única manera de vincularnos al resto del mundo y aumentar las posibilidades para el crecimiento económico y el fortalecimiento de nuestro país. Mire, ahora mismo dialogaba ayer, y de hecho la señora llamó hace unos minutitos acá al programa de Marcano, Minuto a Minuto, donde celebramos los triunfos de las Miss Universo. Eso es una realidad, ¿verdad?, para el país, es un orgullo. Celebramos los campeonatos a nivel mundial de baloncesto y celebramos nuestros campeones a nivel mundial. Pero la realidad es que son triunfos individuales, porque a fin de cuentas, quien gana los premios, quien gana las bolsas, ¿verdad?, vienen siendo los deportistas, los participantes. A la hora de nosotros decidir el estatus de Puerto Rico, ¿usted cree que eso debe pesar más que otros tipos de temas como el aspecto económico, como el aspecto cultural, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que cualquier razón que utiliza un elector para comunicarse con su sistema es válido, bajo una premisa eminentemente, ¿verdad?, fundamental. El voto de las personas se funde en su discreción, claro, o falta de ella. Pero en última instancia, estoy convencido de que los factores fundamentales al momento de tomar una determinación política giran en torno a la manera en que los puertorriqueños o que cualquier país se ve con relación a otro. Y la capacidad de las personas de verse, ¿verdad?, en mejores condiciones de vida. Nosotros planteamos que la independencia no es un salto al vacío, sino que ya se ha estado planteando
que esto responde a un proceso de transición, ¿verdad?, que habrá de llevarse a cabo de manera que no perjudique los intereses de ningún puertorriqueño. Es decir, que la independencia no constituye un acto de suicidio colectivo, sino un mecanismo para mejorar las condiciones de vida. De todos los puertorriqueños en ese sentido, no desde el punto de vista posiblemente de los triunfos individuales. Yo creo que es más profundo Vamos a hacer algo. Independentista. Vamos a hacer algo. Vamos a explicarlo cuando regresemos en el pique de Falú. Y vamos a abrir el cuadro telefónico. La gente que se vaya comunicando ya al 787-296-9888. 787-296-9888. Estamos con Juan Mercado, candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Aquí en el pique de Falú. Regresamos en breve. Esto es TIVA Televisión, televisión alternativa. Este es el pique de Falú a través de TIVA Televisión. Muchas gracias, Puerto Rico, por estar en sintonía, cubriendo la Isla del Encanto. Este Puerto Rico 100 por 35 lo cubrimos en totalidad, y también a nivel mundial, gracias a la magia de la autopista de las comunicaciones, el internet, www.tivatv.com. Si usted quiere que algún familiar suyo disfrute del programa, no importa en qué parte del planeta Tierra se encuentre, lo puede hacer a través de www.tivatv.com. Bueno, Mikey, estate tranquilo, deja que Mayra disfrute el programa. Estoy con el licenciado Juan Mercado, candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Ahí está el cuadro telefónico. Vamos a comenzar a coger llamadas 787-296-9888. Nos vamos para la Sultana del Oeste, Mayagüez. El señor Rodríguez, gracias por llamar. Tiene un minutito para su pregunta o su comentario y nos va a escuchar a través del teléfono. Gracias por la comunicación. Adelante. Sí, buenas noches. Me gustaría que el invitado nos dijera cómo es posible que Puerto Rico echaría hacia adelante, ya que aquí en Puerto Rico lo que hay es cemento por todos sitios, la agricultura está en el piso, no hay fuentes de empleo. Cuando leemos los periódicos, leemos que también la actividad está un poco alta. Mucha gente de Santo Domingo viene para Puerto Rico. De cómo vienen para Puerto Rico, y de Puerto Rico, aún como está la criminalidad y todo, como lo que funciona en el país, nadie sale de Puerto Rico para ningún sitio, y vemos que más o menos todo está... ¿Cómo no, amigo Rodríguez? Muchas gracias. Entendimos el planteamiento. ¿Con qué recursos Puerto Rico va a ser un país sustentable? Eso es lo que está planteando el amigo Rodríguez de Mayagüez. Bueno, Luis Enrique y al distinguido amigo Rodríguez, Puerto Rico tiene unos problemas, y esos problemas se han dado bajo el régimen colonial norteamericano. Sin embargo, nosotros proponemos que Puerto Rico utilice sus recursos más valiosos. El recurso más valioso que tienen los puertorriqueños es el recurso humano, lo que está capacitado intelectualmente, y que son obreros diestros que estarían, podrían integrarse a la fuerza productiva del país. Pero ahí tenemos un problema, licenciado, y disculpe que le interrumpa. Tenemos un país donde prácticamente un 50% depende del otro 50% que sí está produciendo, que sí está generando y que sí está fajándose por el país. Claro, lo que tú estás planteando es una realidad. Es la realidad de la dependencia, y la dependencia no responde a otra cosa que a mecanismos que ha utilizado los Estados Unidos para plantear la necesidad de mantenerse en la isla. Es decir, en los Estados Unidos y los gobiernos que se han turnado en el poder, lo que han hecho históricamente es vivir de una crisis económica para justificar su existencia. Tanto así que todos los gobernantes y los comisionados residentes funcionan como generadores, no generadores por así llamarlo, sino gestores de fondos federales que son utilizados
que son medidas que teóricamente son medidas provisionales, pero que en Puerto Rico se convierten en medidas permanentes. Y yo creo que el país tiene que superar esa etapa. Y yo creo, Fabio, y con esto termino, para ir con Juan de San Juan, que esto es cuestión de promover la autoestima del puertorriqueño, es decir, más de lo que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. Juan de San Juan, gracias por tu llamada. Tienes un minutito, adelante con tu pregunta, tu comentario, tu opinión, te escuchamos. Un saludo al licenciado Juan Mercado, para un tocayo aquí de San Juan. Licenciado, le habla un popular, estadolibista, estadolibre asociado, pero simpatizo mucho con sus planteamientos. Ahora, me preocupa grandemente si partimos de la premisa de que usted fuese electo a comisionado residente, se presentaría allí como comisionado residente con un gobierno básicamente compartido, partiendo de esa premisa, planteándole a los Estados Unidos, a ese poder, la política que ustedes plantean o el bienestar de los puertorriqueños. Bien, Juan, te comprendí, Juan. Gracias por tu comunicación. Y le voy a pedir a los amigos, ¿verdad? Cuando vayan al aire, bajan el televisor, nos van a escuchar por teléfono para que no se confundan. El planteamiento que Juan trae no se aleja mucho del amigo de Mayagüez. Si usted va a ir allí al Congreso de los Estados Unidos a decir que los Estados Unidos tienen a Puerto Rico sometido en una condición colonial, en una condición indigna, usted plantea que los comisionados residentes prácticamente lo que han hecho es ir allí en la posición como pordioseros pidiendo limosna para continuar con el mantengo, ¿con qué iría usted a decirle a esos congresistas que harían falta fondos federales para Puerto Rico, para que el país pueda continuar su desarrollo? Mira, Falú, yo iría como candidato o como comisionado residente de todos los puertorriqueños. E iría a llevar a cabo acciones que podrían ir desde monitorear la gestión del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, que es fundamental. Por ejemplo, en Puerto Rico los comisionados residentes han guardado silencio sobre el abuso policíaco, sobre la violación de derechos civiles, sobre el problema del carpeteo ideológico, sobre problemas relacionados con el derecho de los puertorriqueños a recibir mejores servicios de salud, sobre la descontaminación de las playas de Vieques que han sido sometidas a bombardeo histórico a base de la Marina de los Estados Unidos, sobre el problema que existe hoy día con la falta de gestión de los Estados Unidos de mantener control sobre la frontera de Puerto Rico. Esos son asuntos fundamentales que yo creo que preocupa a la mayor parte de los puertorriqueños. Muy bien, vamos a la otra llamada, pero oiga, se me fue por la marginal. Fíjese que le pregunté cómo le iría a reclamarle a ese Congreso de los Estados Unidos fondos federales para Puerto Rico, para continuar. Licenciado, vamos al pique, vamos al pique. Vamos a ponerle pique al asunto. Mira, Falú, en esto tenemos que ser claros. Los puertorriqueños tenemos que utilizar, existen fondos federales que pueden servir más que para promover la dependencia, que para romper el ciclo de la dependencia, promoviendo o desarrollando proyectos de gestión comunitaria que devuelva la confianza a las comunidades y así trabajar en asuntos pequeños, porque el país no necesita en este aspecto grandes obras, sino pequeñas cosas que devuelvan a los puertorriqueños la capacidad de lo que podemos hacer. Hace un momento tú decías de que estos triunfos individuales no se convierten necesariamente en triunfos de Puerto Rico. Cuando hablamos económicamente y de la economía de un país que obviamente es lo que hace sustentable la subsistencia de una independencia, porque si usted no se puede sostener, pues imagínese, de alguien va a depender. Pero de lo que te hablo es de que precisamente pequeñas cosas, pequeños triunfos individuales que se traducen en acción colectiva,
benefician a más personas. Déjeme atender a Ese la amiga es el Rosario. principio cooperativo. Sí, déjame ir con la amiga Rosario de Santurce para tener una cooperativa de llamada, ¿verdad? Porque Claro la gente que sí. tampoco se me queja ahí, parafraseando un tanto aquí el programa, ¿verdad? El planteamiento que usted me hace. Rosario de Santurce, gracias por llamar y esperar la línea telefónica. Tiene un minutito, adelante. Buenas noches, Salud, y felicidades por su programa. Me siento como usted un poquito confundida porque ¿cómo vamos a sustentar un país, una independencia en un periodo de transición? ¿Sería con asignación de fondos federales? Buena pregunta. Explíqueme, licenciado, si es una asignación por bloques, entonces. Bueno, lo que Buenas pasa noches. a la distinguida televidente es que también hay que despejar algo del mito, o sea, del mito de los fondos federales. Los fondos federales no son regalos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que tomar en cuenta, número uno, el hecho de que los puertorriqueños reciben la mayor parte de los desembolsos del gobierno federal como consecuencia de su trabajo, como pensiones de seguro social, como pensiones como empleados del gobierno de los Estados Unidos o como pensiones de veteranos. Ahí hay gran parte de los fondos que se desembolsan o que entran a Puerto Rico. Pero no es la mayoría de los fondos federales. Es una tajada. Pero estamos hablando, mira, pero vamos a ponerlo un poco más amplio. Educación, ajá, salud, programas de asistencia nutricional. Ahí es donde están las mayores tajadas de los fondos federales, entre otros programas. Que dicho sea de paso, están planteándose que van a ser reducidos a consecuencia de dos asuntos fundamentales, bajo bandera americana y bajo la condición existente hoy día. Número uno, reducción poblacional. Los norteamericanos están considerando los resultados censales para bajar presupuesto en áreas que a los puertorriqueños le pueden perjudicar en las áreas que has mencionado. Y en segunda instancia, el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de más de $1 trillón, un déficit de más de $1 trillón, y están cuadrando su presupuesto, desarrollando unos recortes sistemáticos por unos periodos de tiempo de más de $100,000 millones al año, lo que ha obligado al gobierno de los Estados Unidos a reducir transferencias relacionadas a las beneficencias sociales. Consecuentemente, los puertorriqueños vamos a recibir recortes sobre esas actividades y el gobierno de Puerto Rico no está tomando acciones en esa dirección bajo el régimen existente. Y eso sucede con el comisionado residente que existe hoy día, como podría ser con la cantidad que asigne el régimen estadoísta, tomando en consideración que son determinaciones que toman los Estados Unidos a consecuencia de sus intereses y sin necesariamente pensar en los intereses de los puertorriqueños que vivimos en el Caribe. Voy con Ángel de Gurabo. Gracias por comunicarte, Ángel. Tienes un minutito. Adelante, nos escuchas a través del teléfono, Ángel, por favor, y bajas el volumen del televisor en este momento y así te vamos a poder escuchar bien chévere, como digo yo aquí en el Pique de Falú. Adelante. Buenas noches y Dios me lo continúe bendiciendo. Ay, amén. Saludos. La pregunta es si gana el Partido Independentista, ya que habemos un grupo inmenso de PNP y populares disgustados. Las elecciones van a ser cada 4 años, ¿verdad? Bueno, bajo el marco constitucional que existe en Puerto Rico, las elecciones son 4 años. Licenciado, yo sé por dónde viene la pregunta, Juan Mercado. La pregunta no viene por ahí si las elecciones son de cada 4 años. Él lo que está planteando es, si gana el Partido Independentista puertorriqueño una elección, al otro día se instaura la República en Puerto Rico. Claro que no. Ese es el planteamiento que hay detrás de eso. Claro que no. Nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso transicional hacia la autodeterminación de los puertorriqueños. En el caso de los independentistas, favorecemos la independencia. Pero en lo que se da ese proceso, los puertorriqueños tenemos que administrar el régimen tal cual existe hoy día
y sentar las bases para un gobierno democrático e independiente. Si ese es el favor de Puerto Rico, de los puertorriqueños y de los, ¿verdad? Y en torno a la relación que existe con los Estados Unidos. Recordemos que el proceso de independencia se dará dentro de la negociación de un tratado con ese país. No se daría, como he planteado anteriormente, como un acto de un salto al vacío. Que era la pregunta de la amiga anterior referente a ese proceso de transición, si el mismo sería con fondos federales en lo que la isla... Pues claro que sí, Falú, pues claro que sí. ¿Cómo es? Claro que sí. Pero no es a pico y pala y sembrando la Vamos a echarle pique al asunto. Ah, pues échale pique. Tiene que darse con fondos federales, tomando en consideración que esto constituye una obligación de una nación que ha sometido a otra a un régimen colonial que es ignominioso y que más aún es un delito que atenta en contra de la humanidad. Los Estados Unidos tendrían que corresponder a los 100 años de presencia colonial que ha establecido en este país. Y de eso se trata. Como he dicho antes, no es un salto al vacío. O sea, durante el periodo de transición, en lugar de que los Estados Unidos determinen cómo se asignan los recursos, el gobierno de Puerto Rico podría destinar los recursos donde más se necesite, conforme a los intereses de los puertorriqueños. ¿Qué serían esos fondos federales en ese proceso de transición? Un pago, si le podemos llamar así, como ocurrió en el 1898 en la guerra hispanoamericana, que se hizo un pago por la guerra. No, lo que nosotros planteamos, bueno, no es un pago, sino podría ser una compensación. Bueno, un pago es una compensación. Por el periodo, por la presencia norteamericana en la isla. Pero sería un periodo como cuando tú vas en un automóvil. No es lo mismo tú ir en un automóvil que se le rompen los shock absorbers, ¿verdad? Pues el proceso de transición se da para mitigar los efectos de este proceso de tránsito a otro régimen político. No sería un proceso accidentado, sino un mecanismo, ¿verdad? Un proceso gradual hacia la independencia. Bueno, el cuadro telefónico está lleno. Yo voy a hacer una pausa. Voy a regresar con más llamadas del público. Vamos a tener también aquí gente. Va a venir el comisionado residente, el licenciado Pedro Pierluisi, a hablar de la estadidad. Vamos a tener también nuevamente al licenciado Rafael Cox Salomar para hablar del Estado Libre Asociado, para que la gente pueda preguntar. Es bueno que la gente aclare sus dudas, ¿verdad? Y que cuando vayan a ejercer el derecho al voto, pues lo hagan de una forma bien orientado, sea por la fórmula que entiendan que sea la mejor para Puerto Rico. Este es el pique de Falú. Regresamos en breve a través de Activa Televisión. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por Twitter. Muchas gracias por eso. Denle en retweet. Regresamos en breve. Bueno, estamos aquí en el pique de Falú. Muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer que ustedes estén en sintonía del programa. Este programa es un programa interactivo. Lo que queremos es que la gente tenga participación en esta televisión, que sea una televisión activa, donde usted no sea un televidente pasivo, que simplemente reciba la información, posiblemente tenga dudas, no pueda cuestionar, no pueda hacer su comentario, sino que tiene que conformarse con una televisión pasiva. Esta no, aquí la gente tiene derecho a participar, y esto es lo que hace este programa diferente a los demás programas que puedan haber en Puerto Rico. El único programa donde se discuten los temas de Puerto Rico que tiene llamadas del público en este momento en la televisión puertorriqueña. Así que le agradecemos a todos ustedes. Mire, este programa, además de que tocamos temas de política, tenemos segmentos de entretenimiento, tenemos segmentos, ¿verdad?, de la salud mental. Queremos ayudar al pueblo, y hay una niña que necesita ayuda de todo el pueblo de Puerto Rico, y nosotros nos identificamos con las causas nobles de este pueblo. La están viendo ahí en pantalla. Es la niñita Mariana Alexandra Otero Maldonado. Hoy había una actividad que se estaba llevando a cabo en el estacionamiento, ¿verdad?, de esta institución bancaria que usted está viendo en pantalla. La niña tiene una condición de salud y necesitamos que el pueblo de Puerto Rico coopere y respalde de acuerdo, ¿verdad?,
¿verdad?, a como usted pueda hacerlo. En pantalla usted está viendo el nombre, también está viendo el número de cuentas del banco First Bank. El número es el 6680-0311, 6680-0311 es el número de cuenta. Le vamos a pedir a los amigos, ¿verdad?, que puedan hacer su donación y cooperar con esta niña. Se lo vamos a agradecer. Mire, Puerto Rico tiene que ser solidario. Puerto Rico tiene que rescatar los valores, y uno de los valores es la solidaridad. Si nosotros decidimos ayudar a nuestros compueblanos, a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos, como usted le quiera llamar, Puerto Rico cada día va a ser un Puerto Rico mucho mejor. Y eso es lo que queremos. Si usted tiene una necesidad, usted necesita ayuda, se puede comunicar con nosotros también para nosotros poderle brindar este servicio, porque los medios de comunicación tienen una magia, y la magia es que al mucha gente concentrarse en un momento determinado y ver este tipo de programación y respaldar las necesidades de los otros puertorriqueños, Puerto Rico echa para adelante definitivamente. Así que por favor, los que puedan, se lo vamos a agradecer enormemente de corazón. Como dice por ahí un refrán de la calle, hoy por ti, mañana por mí. Licenciado Juan Mercado. Yo creo que lo que tú acabas de plantear es muy importante, porque plantea una norma fundamental de coexistencia para todos los puertorriqueños. Es que disfrutemos de esas pequeñas cosas y nos comprometamos los unos a los otros en construir un mejor país. Yo creo que si todos los puertorriqueños ponemos de nuestra parte, este país puede ser mucho mejor. Y eso va en todos los ámbitos. Claro que sí. Eso va en el tema de la criminalidad, eso va en el tema de la educación, eso va en el tema de la salud, eso va en el tema de que Puerto Rico piense como colectivo, que veamos a la isla como la casa grande donde todos compartimos de ella, que protejamos nuestra tierra, ¿verdad? Claro, y en ese mismo sentido, tú y yo estábamos compartiendo y conversando en el vestíbulo de la estación, planteando una máxima que trajo don Pedro Albizu Campos, que la victoria de un puertorriqueño sobre otro es la derrota de Puerto Rico. La derrota de la patria. Y de eso se trata, de que los puertorriqueños nos preocupemos por lo que pasa al lado de nosotros. Déjeme atender a Ramón de Caguas y vamos a tocar eso, porque uno de los problemas que posiblemente el puertorriqueño tenga, que nos estamos comiendo por los rabos, posiblemente sea el problema del estatus. Posiblemente es que no hemos resuelto ese problema, ese dilema, y pues vivamos en estas tribus donde... ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que el país ocupa en atender el asunto del estatus? Que es un asunto fundamental. En este país no para la campaña política, porque el asunto del estatus es un asunto fundamental en la discusión de los problemas, porque es uno de poderes, es decir, la carencia de poderes para tomar determinaciones fundamentales para el futuro y el presente del país están íntimamente relacionados a la relación política que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Estamos con Juan Mercado, candidato a comisionado residente del Partido Independentista Puertorriqueño. Ramón de Caguas, el nuevo país, como se le conoce. Buenas noches, salud, y buenas noches al compañero Juan Mercado. Salud. Mira, Puerto Rico es un mercado cautivo de Estados Unidos. Somos como el cuarto o el quinto mercado. Nos dan 1.500 millones de pesos en cupones, pero le compramos todos los productos a ellos. Puerto Rico solamente produce el 15% de lo que consume, y ese dinero se va a la economía de Estados Unidos. Estas mega tiendas que hay aquí se llevan todo ese dinero para allá y se invierte en la economía de Estados Unidos. Con relación a los fondos federales, una gran parte, como dijo el compañero Mercado, pues mira, son derechos adquiridos, seguro social, veteranos, empleados federales. O sea que es un mito que aquí todos los fondos federales te los dan los Estados Unidos, porque muchos de ellos son derechos adquiridos. Y por último, quiero decirle al compañero Juan Mercado que él, como comisionado residente independentista, sería el síndico liquidador del sistema colonial. Así que muchas gracias. Gracias por tu llamada, Ramón Mercado. No pude escuchar la última parte de la pregunta. No, la última parte él planteaba que si usted llega a ser comisionado residente de Puerto Rico en Washington, que usted sería el último comisionado residente, porque usted sería, como quien dice,
el enterrador, si le podemos llamar de esa forma, del estatus colonial de Puerto Rico? Sinceramente me gustaría ser el síndico liquidador de la colonia, porque en última instancia esa debe ser la función del comisionado residente, porque Falú, los fondos federales llegan a Puerto Rico, número uno, a consecuencia de que son derechos adquiridos de los puertorriqueños, o en segunda instancia, como secuela de la crisis económica que existe en Puerto Rico y de la que se ha nutrido el gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente, lo que decía el distinguido amigo Ramón, ¿verdad? Ramón de Caguas, planteaba que si existen empresas en Puerto Rico, estas empresas existen con un ánimo de lucro. Pues si existe un ánimo de lucro, están aquí por interés, no por caridad, no es por un acto caritativo. Y los puertorriqueños tenemos que estar conscientes de esto. Pero básicamente ese tipo de empresas está a nivel mundial y también están haciendo negocios. Pues claro que sí. Obviamente nadie pone un negocio para perder. Pues claro que sí. Y precisamente por eso. Pero Puerto Rico, como cuestión de hecho, es el quinto mercado más importante en el hemisferio, compitiendo con países como Canadá y México, cuyo volumen de negocio es gigantesco. O sea, nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que nosotros somos una fábrica de recursos para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están por esa condición en Puerto Rico. Bueno. Porque igualmente te digo que si las empresas multinacionales están aquí por conveniencia, los Estados Unidos igualmente lo están. No piense, porque yo te dije hace un rato que tú eres frente a la cámara una persona coqueta. Vamos, pues si lo eres así, vamos, licenciado. Si lo es, pues ponerle pique al asunto. Tú querías ponerle pique, pues vamos a ponerle pique al asunto. Vamos a ponerle pique al asunto. Pues si tú lo planteas así, pues los norteamericanos tampoco están aquí por la cara linda de nosotros. No lo están. Están en Puerto Rico por un acto de conveniencia. Don Pedro Albizu Campo planteaba que están más interesados en la jaula que en el pichón. Eso yo lo he escuchado, pero en otros términos. En otros términos yo he escuchado eso. Pues así lo planteaba don Pedro. Están más interesados en la jaula que en el pichón. Mire, tengo a un amigo de Isabela, no sé si decirle George o decirle Jorge, ¿verdad? Porque hasta con eso hay controversia en Puerto Rico. ¿Usted sabe cómo las camisetas del equipo de Puerto Rico que nos representa, dicen las camisetas? No, el amigo Eliezer me lo acaba de escribir por aquí, por el Twitter, que nos está sintonizando. Dice Puerto Rico... Does it better. No dice Puerto Rico lo hace mejor. Puerto Rico Basketball Team. Pues esos son problemas que van con un problema identitario. Yo creo que... ¿Es mente colonizada? Yo creo que... ¿Es mente colonizada? El que le puso el Puerto Rico Basketball Team a la espalda de los jugadores del equipo nacional de Puerto Rico, en realidad, más que una mente colonizada, es una mente enferma, porque eso es más que una mente colonizada, es un acto de esquizofrenia política, donde tú no sabes en qué dirección vas a ir. La realidad es que si a esa persona le satisface ponerle Puerto Rico Basketball Team, el nombre no hace la cosa. Puerto Rico es un país inmaterialmente de que estos acólitos de la colonia quieran decirle Puerto Rico Basketball Team. Sí, señores, eso soltó el pique. George de Isabela, saludos, tienes un minutito, adelante. Sí, yo estaba escuchando este programa y me interesaba mucho. Yo soy veterano de Vietnam. Fue obligatorio en el 67 y salí en el 69 y había muchos paisanos míos de Puerto Rico. Yo digo así porque yo fui nacido y criado en Nueva York, pero me interesa mucho el asunto de Puerto Rico como de mi país, por mi padre y todo, yo vivo aquí y me gusta el asunto que está pasando, porque yo estoy oyendo aquí en este programa. Y la pregunta era si Puerto Rico llegaría a ser una república, o sea, una independencia, una república,
¿cómo podrá sobrevivir? ¿Tendrá recursos como algunos países que tienen el oro negro, que es el aceite negro, o minas, cosas así, para poder sobrevivir? Porque se necesita algo, no solamente de fábrica, de extranjera, cosas así. Bien. Me interesa, esa es una de las preguntas mías. ¿Cómo no? Respeto. ¿Cómo no? Gracias, George. Es una pregunta que se hace mucha gente. Se habla de los recursos que Puerto Rico tiene. Él hablaba del oro negro, está hablando, obviamente, de petróleo. Claro. Sí, hay mucha gente que plantea, mira, Puerto Rico no tiene petróleo, no tenemos minas. Digo, hubo una época en Puerto Rico que se planteó que había minas de oro y querían hacer expediciones, pero eso se quedó en el tintero. ¿Con qué contamos? Digo, usted lo contestó ahorita, pero yo obviamente quiero saludar primero que todo a George de Isabela. A George de Isabela. Que by the way, mira cómo me mira, porque utilicé un anglicismo ahí, by the way. No, estamos aquí echándole pique a la cosa. Tampoco yo trabajo para la Real Academia Española. No, lo que le quiero decir, hay más puertorriqueños en los Estados Unidos que aquí mismo en la Isla Grande. Es una cosa. Sí, adelante. Eso es consecuencia de un proyecto dentro del marco político de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. El proceso de la migración fue visto como un mecanismo de desarrollo económico para el país. Hay una entrevista muy importante. ¿Cómo va eso? ¿La muela? Sí. Está ahí, pero está bajo control. Aquí rápidamente el equipo se mueve y yo lo sé que te quieren mucho. Mira, Falú, hay una entrevista que le hizo Edgardo Rodríguez Juliá, un destacado periodista y escritor puertorriqueño, a Muñoz en su casa en Trujillo Alto, y está consignada en un libro que se llama Las Tribulaciones de Jonás. Ese libro, esa entrevista le pregunta, ¿qué pasó con el problema de los puertorriqueños que se fueron a los Estados Unidos? La contestación de Muñoz fue, ese no es nuestro problema. Y ese es parte de la realidad, de la triste realidad que vivimos los puertorriqueños, porque ni son queridos en los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo el sistema en Puerto Rico se ha nutrido de estas personas que viven o que salen a consecuencia de la pobreza extrema que ha vivido el país. O sea, la migración es un fenómeno relacionado a la pobreza. Y a George de Isabela yo le quiero decir, George, tú como mi padre fuiste a Vietnam a defender una democracia que a ti se te negó. Sí, porque fue a luchar por una democracia que los puertorriqueños no tenemos, porque el que tomó la decisión de enviarte a ti allá a Vietnam a luchar contra una gente que nada te había hecho a ti o a tu país o a los intereses de tus congéneres, tú no participaste probablemente, igual mi padre. Y eran los más pobres los que iban a las Fuerzas Armadas. Mira, Falú, mi padre se fue a Vietnam, teniendo yo días de nacido. Se lo llevaron, lo fueron a recoger a mi casa. Y regresó en el año 69. Ese periodo yo estuve privado, y mi padre estuvo privado, de coexistir en familia, y estuvo enfrente en Vietnam, o sea, estuvo en combate, era médico, y me cuenta de las desgracias de la guerra y cómo se le extiende ese peso a los puertorriqueños, que proporcionalmente Puerto Rico fue el más soldados y muertos que aportó a la guerra de Vietnam. No tenemos petróleo, no tenemos minas. Eso es lo que estaba planteando. No tenemos petróleo, no tenemos minas. Tenemos gente capacitada, gente ¿verdad? que ha logrado superarse. Porque si bien es cierto que existen fondos para subsidiar la educación universitaria en Puerto Rico, las calificaciones, los grados recibidos por los puertorriqueños son producto de su esfuerzo.
Y yo creo que tiene que haber un país que comprometa sus recursos a los puertorriqueños. Es decir, que el gobierno de Puerto Rico comprometa sus recursos en beneficio a los puertorriqueños. Y de eso se trata, empezar por ahí. Me quedan 3 minutitos. González de Mayagüez, adelante un minutito, por favor, adelante. Sí, mira, buenas noches. Gracias. Mira, perdóname si peco de ignorante, ¿verdad? Pero fue que te escuché decir que cuando los comisionados residentes se van al gobierno de Estados Unidos a reclamar algunos fondos, que lo que van es a mendigar. Y yo pienso que lo que ellos van a reclamar ya está pago con la sangre que cada uno de los puertorriqueños ha derramado en esas guerras, ¿me entiendes? Sino que ellos van a exigir lo que ellos tienen por deber de darle al puertorriqueño. O sea, no es mendigar, porque es que ya se está pago con la sangre que se ha derramado. Bueno, te agradezco la llamada, y es un planteamiento que se ha hecho, licenciado, referente a la sangre de los puertorriqueños, pero es que ya Estados Unidos ve la situación de su ejército más allá de los puertorriqueños. Hay nicaragüenses, hay salvadoreños, hay mexicanos, o sea, y mucha gente se preguntará ¿hasta cuándo van a pagar la sangre de los puertorriqueños? Tiene que ser un poco más profunda la discusión. Bueno, tiene que ser más allá de eso. Tiene que ser más profunda, pero aún así, Falú, los puertorriqueños hemos ido a defender la democracia en otros lugares cuando la democracia a los puertorriqueños les es negada consistentemente. Y por eso es que el comisionado residente mendiga, porque al no tener voto depende de lo que me den. El problema con los comisionados residentes... Mire que usted quiere ir para allá, usted quiere ser comisionado residente. El problema residente con los comisionados residentes es que han querido servir más los intereses de los Estados Unidos que los intereses de los puertorriqueños, porque han sido los funcionarios de confianza donde se ha donde se ha depositado la confianza del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo sus gestiones. Los comisionados residentes, a pesar de contar con ciertos poderes legislativos, no han monitoreado la utilización de los recursos federales en Puerto Rico, no han monitoreado los problemas que ha traído la presencia militar norteamericana, no han monitoreado el abuso de las autoridades políticas norteamericanas sobre personas, simplemente por el hecho de que no piensan igual que ellos. Yo creo que el comisionado residente tiene que tener una función mucho más proactiva, en lugar de ser meramente un gestor de fondos federales. Bueno. Y es decir las cosas como son y tener las rodillas bien puestas. Lamentablemente el tiempo se me acabó. Tengo que saludar a Edgar Robles, que nos está viendo aquí en el Pique de Falú a través de Televisión. Edgar Robles. Sí, nos envió un mensaje a través de Twitter. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros desde Arecibo, Puerto Rico. Quiero decirte, Falú... Vamos para el pique, para irnos. Renuncia a la ciudadanía americana, vamos. No, pero si renuncia a la ciudadanía americana, vamos. Dentro del sistema, contra el sistema. José de Diego. ¿Sí? José Martí planteaba, conozco al monstruo porque vive en sus entrañas. Claro que sí, por eso fui a estudiar a los Estados Unidos. ¿Dónde fue usted a estudiar? Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y dónde fue estudié después? Relaciones Internacionales en la Universidad de Maryland y Política Latinoamericana en la Universidad de Indiana. Si quieres te explico por qué. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos acabó. Yo lo vuelvo a invitar al programa y te voy a explicar por qué. Pero quiero invitar a mis amigos tuiteros y a los tuyos a que me sigan por J Mercado PIB 2012. Ahí me pueden conseguir y pueden hablar conmigo y seguimos esta conversación en el ciberespacio. No sabe nada. Gracias a Juan Mercado, candidato a comisionado residente del Partido Independentista Puertorriqueño, por estar con nosotros en el Pique de Falú. Muy amable. La realidad es para mí un privilegio y sigue con este proyecto y felicito a la gente de Tiva TV porque es un proyecto muy importante que mantiene en comunicación a los puertorriqueños. Definitivamente. Adelante. A ustedes, amigos, muchas gracias. Que la pasen bien.